Al libro de Esdras, capítulo 7, en el versículo 15. Dice la palabra del Señor en Esdras, capítulo 7, nuestro estudio que estamos teniendo los días domingos por la mañana. En el capítulo 7, versículo 15, y dice la palabra del Señor: y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. El Señor añada bendiciones a su santa palabra. Estamos hablando y meditando sobre esta carta, ¿verdad?, que el rey Artajerjes ha puesto en las manos de Esdras. Y ahí prácticamente comienza dos cosas. Una de ellas, hemos dicho, es el testimonio de Esdras. El concepto que el rey tenía de Esdras. Dice: varón versado en los mandamientos de Jehová, erudito en la palabra. También sacerdote diligente. El concepto que Artajerjes, el rey, tenía de Esdras era muy bueno, porque eso es justamente lo que era Esdras. Y hermano, la aplicación a nosotros es qué concepto tienen las personas de nosotros. ¿Qué concepto tienen las personas en su casa de usted? ¿Qué concepto tienen los vecinos en la colonia, en el pasaje de usted? ¿Qué concepto se tiene en su trabajo, sus compañeros de trabajo de usted? ¿O sus compañeros de estudio en el colegio o en la universidad? ¿Qué concepto se tiene? Es muy importante, hermano, que nosotros podamos estar creciendo en el Señor y que nuestro testimonio sea un testimonio de transformación de vida. Es muy importante eso. Pero además, el sacerdote Esdras es enviado por el rey de reyes, Artajerjes, a Jerusalén. Ha sido enviado. Esta frase enviado en el Nuevo Testamento es la misma palabra apóstol, que significa enviado, ¿verdad? Y el propósito de enviarlo era para que viera cómo marchaban los asuntos ahí en Jerusalén, si todo se estaba haciendo conforme a la copia de la ley que tenía en la mano el sacerdote Esdras. Entonces él tenía que medir por la palabra qué es lo que estaban haciendo, y gracias a Dios todo lo que hacían ellos fue conforme a lo establecido por el Señor en su palabra. Nuestro Rey de Reyes y el Señor de Señores nos ha dado una comisión, nos ha enviado a este mundo. Pero nosotros, hermanos, tenemos un ministerio que está basado en la palabra del Señor. Aquí, en este libro, es muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que nuestro ministerio tiene que estar basado en la palabra de Dios. Todo lo que hagamos sea conforme a la palabra del Señor. Es muy importante esto, hermano. Estaba escuchando a un predicador que comienza bien y terminó mal, se desvió completamente. Comenzó muy bien. Él se convirtió al Señor, comenzó a pastorear allá en los Estados Unidos también, y de ahí se convirtió en una persona que poco a poco se fue desviando al grado que mandaba a sus feligreses quemar Biblias frente a la iglesia católica, hacer marchas, tremendo. Pero una de las cosas que este hombre manifestó en uno de sus mensajes es que él comenzó a escuchar voces. Tú eres el que había de venir. Fíjese, comenzó él a escuchar voces. Y este hombre comenzó a creer esas voces que oía. Y tú eres.
al grado que llegó a decir que era Jesucristo hombre. Fíjese. Pero todo, y él 100% convencido. ¿Por qué? Porque estaba escuchando voces. Y el apóstol Pedro dice, hermanos, yo no vengo a hablar de fábulas artificiosas, sino que vengo a hablarles como alguien que ha visto con sus propios ojos y ha oído la voz del Señor, porque cuando estaba en el monte de la transfiguración, el Señor Jesús se transfiguró y sus ropas resplandecieron como la nieve, más blancos todavía, y del cielo se oyó una voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, oímos esa voz del cielo y vimos el resplandor de su gloria. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál fue el problema de este hombre? Se alejó de la palabra. Comenzó a escuchar voces, supuestamente de Dios. Yo les voy a decir franco, hermano, no he entrado a ese nivel. Quisiera, pero no he entrado a ese nivel. Yo nunca he escuchado una voz. Hay personas que dicen, Dios me habló, Dios me dijo. No, yo no, hermano. Dios me habla por medio de este libro. A mí así me habla Dios, por su palabra. Y qué bueno porque también hay que tener cuidado que hay uno que se viste como ángel de luz y anda metiendo sus artimañas y es el príncipe de la mentira, del engaño. Y él puede también fingir hablar en nombre de Dios. Pero esto no se equivoca. Aquí está. Pero también en esta mañana vamos a ver que el rey Artajerjes envía a Esdras para llevar plata y oro a Jerusalén. Esa plata y ese oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecieron al Dios de Israel. Dice el versículo 15 de Esdras capítulo 7. Y a llevar plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. La palabra del Señor dice que las cosas que se escribieron antes para nosotros se escribieron. Y cada palabra en el Antiguo Testamento tiene una aplicación y una enseñanza para nosotros y para nuestros hijos. Pero esto, hermano, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que el rey haya enviado a Esdras a Jerusalén con plata y con oro. Y que también voluntariamente lo han ofrecido el rey Artajerjes y sus 7 consejeros al Dios de Israel. Hermano, aquí estamos hablando de un cuadro. Porque hay un título que en el Nuevo Testamento se lo dan a Jesús, el Rey de Reyes. Ese título lo tiene aquí Artajerjes, Rey de Reyes. Y si nosotros tenemos el pensamiento de la aplicación pensando en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo, Él también, hermano, ha ofrecido a su Padre Celestial, para agradar a su Padre, plata y oro. Pero ¿qué significa la plata en la Biblia? La plata en la Biblia es tipo de la redención. Es decir, el precio que Jesús pagó en la cruz por el pecador. Cada vez que hay la palabra aquí, plata, en la Biblia, siempre tiene una aplicación a la redención, al precio con que hemos sido comprados por nuestro Señor Jesucristo. Y el oro es tipo de la divinidad.
Siempre en la Biblia el oro es tipo de la divinidad. Entonces, aquí nos muestra, y esto nos habla del sacrificio de Cristo. Sacrificio voluntario en la cruz del Calvario que ofreció nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para agradar al Dios de los cielos, al Padre Celestial. Ese sacrificio fue un acto voluntario. El precio que Jesús pagó por nosotros, pero lo entregó. Su divinidad también. Vea lo que dice Filipenses capítulo 2, en el versículo 5. Voluntariamente tomó esta acción. Y dice la palabra en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, por favor. Vea lo que dice la palabra del Señor. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la divinidad, no escatimó el ser igual a Dios. Jesús es Dios, la divinidad, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo. Cuando se oyó esa voz, ¿quién irá a salvar a los pecadores? Jesús se ofreció voluntariamente. Con su vida, con su cuerpo y su sangre nos redimió. Pero para eso tomó forma de siervo y se despojó de su divinidad. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces vino a esta tierra y se hizo como nosotros. Y la figura como siervo. Voluntariamente lo hizo. ¿Y qué está haciendo el rey Artajerjes? Entregándole la plata y el oro a un escriba, sacerdote, versado y erudito, para que vaya y lo lleve a Jerusalén. Porque nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha entregado a usted y a mí como sacerdotes del Señor. Nos ha entregado el sacrificio de Cristo para que nosotros lo demos a conocer. El sacrificio de Jesús lo llevamos nosotros, con nosotros mismos. ¿Y cómo así? En el bautismo. El bautismo nos salva. El bautismo es un acto de obediencia al servicio del Señor. Es muy importante para el crecimiento espiritual. Pero el bautismo nos da una verdad espiritual según Romanos, hablando el apóstol Pablo a los romanos. ¿Y la verdad espiritual cuál es? Que el bautismo en agua es una identificación con el Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Cuando una persona viene y entra al agua, en ese momento, espiritualmente hablando, se está identificando con el Señor Jesucristo en su muerte. Y cuando el pastor le sumerge
bajo el agua, en ese momento que está bajo el agua, se está identificando con la sepultura del Señor Jesucristo. Y cuando el creyente lo sacan del agua, en ese momento se está identificando con la resurrección del Señor Jesucristo, para que andemos en vida nueva. Entonces, hermanos, esa es la verdad espiritual que está detrás del bautismo. Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él para muerte, a fin de que por el bautismo también, ¿verdad? Nosotros, dice la palabra, resucitemos, así como Jesús resucitó. Nosotros llevamos consigo el sacrificio de Cristo. Y de lo que nosotros tenemos, de eso damos a los demás. Es muy importante eso. El apóstol Pedro y Juan iban al templo y estaba una persona y estaba pidiendo, imposibilitado de los pies, y esperaba recibir de ellos algo cuando vio a Pedro y a Juan. Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al momento se le afirmaron los pies, se levantó y anduvo, dice la palabra del Señor. De lo que tengo te damos. ¿Qué tenía? Poder de Cristo. Y el poder del Señor manifestado en ese hombre. De lo que tenemos, te damos. Del sacrificio de Jesús que nosotros tenemos y hemos experimentado, le ofrecemos a las demás personas. Fíjese que la Iglesia Católica hoy en día está borbandeando de una manera impresionante, porque están sumamente preocupados por el deterioro de la Iglesia Católica, además de los escándalos que hay y la falta de credibilidad. Ya las personas en Europa, por ejemplo, nadie está pensando en serse sacerdote. Y han perdido, dice que esa religión va a desaparecer en ciertos lugares en Europa. Fíjese que, y en otros países tremendos. Entonces han tenido estudios y el enfoque donde la iglesia está más fuerte es en Latinoamérica. Son muy inteligentes, si no por casualidad ponen un papa latino. Nunca en la vida iba a haber un papa latino, jamás. Pero hoy sí, porque el fuerte está allí. Han hecho estudios, la gente se está yendo. Pero ¿qué están diciendo? Evangelice. Dice, un católico no catequizado, algo así. Yo nunca he sido católico. Es un evangélico seguro, dicen. Tenemos que agarrar y enseñarles nuestra santa doctrina de la Santa Iglesia para que no se nos vayan. Y les están borbandeando. Vayan a evangelizar. Hablen de Jesús, casa por casa. Fíjese, ellos no llevan Biblia a sus iglesias, o ya le están diciendo que lleven Biblia. Antes era rezar. Hoy no hablan de rezar, hablan de orar. Antes eran los curas, ahora no son curas, sacerdote. Ahora el saludo es, Dios le bendiga, hermano. Igual, todo igual. Pero ¿por qué están mandando a ir a las casas a evangelizar? Porque han hecho un estudio de qué hacen los evangélicos para crecer. Eso hacen, hagamos eso nosotros, pues. Y ahí están teniendo el gran problema. Porque la gente no quiere ir. Pero ¿sabe por qué, hermano, les está costando? Porque no tienen nada. Tienen su religión, pero no su conversión en Cristo. No se han convertido a Jesús. Entonces, no tienen conversión, no pueden hablar de conversión. De lo que tengo te damos,
pero si no tenemos, no damos. ¿Cómo pueden hablar de transformación de vida cuando la transformación de ellos no ha llegado? Entonces, pero todo es, hágalo. Y ahora las parroquias que se están levantando, ya no hay mucha santería. No. Hablan de aceptar a Jesús, pero todo de una manera cosmética. Ahora, no, yo no estoy hablando en contra de ellos, no es ese mi propósito. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un encargo del Señor. Y nosotros no lo hacemos por presión, hermano, sino porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Y de lo que está allá adentro nosotros hablamos. Cuando el apóstol Pedro, ¿verdad?, fueron agarrados y encarcelados, les prohibieron y le dijeron, les prohibimos que sigan predicando el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo sacaron de la cárcel y fueron ¿a qué? A predicar a Jesús. Y lo vuelven a agarrar y los meten, bueno, ¿acaso no les hemos dicho de que dejen de predicar a Jesús? Y él dice, y es lícito, es justo que obedezcamos más a los hombres que a Dios. Ellos estaban insistentemente predicando a Jesús. La vida de nosotros, los nacidos de nuevo, es que hablamos de Cristo porque sale del corazón. Y hablamos de Jesús a otras personas. Además de la comisión que el Señor nos ha mandado. Él nos dijo, vayan por todo el mundo y predicad. Id y haced discípulos a todas las naciones. Es una responsabilidad maravillosa. El apóstol Pablo experimentó una conversión y él dijo, si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Dice, para mí es necesidad anunciar el evangelio de Jesús. Hay cosas que no son necesarias. Comer, por ejemplo, es necesario, ¿verdad? Es una necesidad. Respirar es una necesidad. Usted no puede vivir sin comer y sin respirar. Pues el apóstol Pablo decía, yo no puedo vivir sin anunciar el evangelio. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. El Señor nos ha enviado y nos ha puesto en nosotros la plata y el oro, el sacrificio de Jesús, nuestro Dios. Y de lo que nosotros tenemos, de eso damos. Y nos ha encargado el Señor anunciar ese sacrificio de Jesús. Se llama la palabra de la reconciliación. Vea lo que dice 2 de Corintios capítulo 5. Por favor, el capítulo 5 de 2 a los Corintios, dice en el versículo 18. Dice la palabra de Dios. Ya lo tenemos, hermanos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste este ministerio de la reconciliación? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El Señor nos ha dado y el Señor nos ha encargado la palabra de la reconciliación. ¿Y eso qué es? El sacrificio de Cristo. Que Él murió por nosotros, que con su sangre nos perdonó y que al poner la fe en Él e invocarle, tenemos la salvación eterna. Solamente por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿lo está haciendo, mi hermano?
¿Está usted llevando las buenas nuevas de salvación a otras personas? Nadie es profeta en su propia tierra. Ok. Usted ya les habló a sus familiares. Hágame un favor. Se lo voy a agradecer en gran manera. Yo he estado sintiendo una carga de hace algún tiempito atrás. Y quiero que usted me ayude. Si usted tiene un familiar que no conoce al Señor, pregúntele si me permite a mí llegar a su casa y yo le voy a hablar de Jesús. Sin ningún compromiso. Sáqueme una cita a mí con su familiar. Yo voy a llegar a su casa. Sáqueme una cita. Díganme que ya hablé con él. Y a la hora que la persona sea en la mañana, al mediodía, en la noche o en la tarde. Pero dígale que yo solamente quiero ir a hablarle unos 4 o 5 versículos de la palabra de Dios. Sin ningún compromiso, ni con la iglesia ni conmigo. Si le dice que no, bueno. Pero si le dice que sí, dígame, por favor, dígamelo. Sáqueme una cita con su familiar. Yo voy a llegar y voy a hablarle al Señor. No quiero decirle que se va a convertir, porque no es de nosotros. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Usted ya sembró, ¿verdad? Yo quizás voy a sembrar o a cosechar. El otro día, una hermanita me dice, pastor, porque yo se lo dije en una reunión, pastor, usted dijo que podíamos sacarle una cita con un familiar. Sí, le digo. Fíjate que yo tengo un familiar, me dice, que él es papá y su hijo o su hija, me dijo, está en el hospital. Y yo ya hablé con él y le dije que usted podía venir y va a orar y que le iba a hablar de la palabra de Dios. Y me dijo que sí. Así que, pastor, que quería. No, usted pregúntele a él que a qué hora me puede recibir a mí. Yo no voy a poner la hora. Que me diga él a qué horas yo puedo llegar. Bueno, pues le voy a decir. Y ya me concertó la cita en la noche, ¿verdad? Y fui. Gracias a Dios y me estuvo esperando. Muy receptivo. Oramos por su hija también. Le hablamos de la iglesia, lo invitamos a la casa del Señor. Le dijimos también que aquí también hay una clínica que puede traer a su hija, que estamos para poder servirle conforme a la bendición del Señor. Qué lindo, un tiempo muy maravilloso, gracias al Señor. Así que, hermano, el fruto de eso es que, gracias a Dios, su familiar comenzó a venir a la iglesia, ¿verdad? Mire cómo trabaja el Señor. ¿Cómo trabaja el Señor? ¿Quién fue la persona que inició eso? Bueno, el Señor. Pero usando a la familiar, a la hermanita. Yo en eso no tengo nada. Es la hermanita la que me sacó la cita. Y le hablé gracias al Señor. Ahora ellos están creciendo en el Señor. Me alegra mucho que un hermano lo está discipulando. Y cuando yo lo veo, wow, qué tremendo. Gracias al Señor, ¿verdad? Así que, hermano, es la labor nuestra. Es la labor nuestra de poder anunciar de lo que tenemos el Evangelio de Cristo a otras personas. Pero también Esdras fue enviado por el rey Artajerjes, rey de reyes, con un encargo. Vea usted el encargo, dice en el capítulo 7, versículos 16 y 17. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí tenemos un rey que dice ser rey de reyes y le está dando un encargo. Toda la plata y el oro que encuentres en todo mi reino, en toda Babilonia,
además de las ofrendas voluntarias que van a ofrecer los sacerdotes, lo vas a agarrar, lo vas a llevar a Jerusalén y allá vas a comprar becerros, corderos y carneros. Y los vas a hacer en sacrificio, los vas a ofrecer al Dios de Israel en sacrificio en el altar del Señor. Ese fue el encargo. El encargo consistía en que todo el oro y la plata y las ofrendas voluntarias se comprara a esos animalitos, becerros, carneros y corderos. Y el sacerdote tenía que ofrecerlo en la casa de Dios. El encargo fue que los sacerdotes ofrecieran sacrificios a Dios. Y hermanos, nosotros como sacerdotes de Cristo hemos de practicar el ofrecer sacrificios al Señor. La Biblia dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes que el Señor nos ha hecho. Y un día nosotros vamos a reinar con Cristo, hermanos, también. Ahorita somos príncipes, pero después vamos a reinar con Él. Y nos ha hecho sacerdotes. Ahora, el que no viva como sacerdote, esto no es culpa de Dios. Pero usted es un sacerdote, un ministro, una ministra del Señor. Y tiene que ejercer sus ofrendas de sacrificios al Señor. Ahora, alguien puede decir, ¿verdad? El Señor no quiere sacrificios, sino obediencia. Y es cierto. ¿Cuántos creyentes están queriendo hacer ayunos, sacrificando su carne? Una persona dice, mire, fíjese que ya tengo yo 8 días de hacer ayunos al Señor. Mi meta es llegar a 15 y después llegar a 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Ese es sacrificio que el Señor dice no quiere. Quiere obediencia. Fíjese, hermanos, que el viernes, no sé cómo fue su experiencia, pero el viernes tuvimos la celebración de la Santa Cena en casas, ¿verdad? Para nosotros fue un tiempo bien especial, muy maravilloso. Llegaron los hermanos servidores temprano, tuvimos un tiempo ahí para conversar con ellos, se preparó los elementos. Ahora, el asunto, a lo menos en la experiencia de nosotros allá en la Santa Gertrudis, en la Emanuel, vi que de repente el hermano que iba a llevar la predicación no llegó. No llegó. Algún problema tuvo. Y no llegó. Se vino el agua. Y una hermanita me había dicho, ojalá que no llueva, pastor, me dijo. Sí, ojalá que no llueva, le dije. Pero llovió. Pero llegó la hermanita, gracias a Dios. A la mitad del mensaje, cuando estamos predicando la palabra del Señor, explota una tubería en la parte de arriba, hermano, de la casa. Y hay un chorrito cayendo. Mi esposa sube y está inundado todo eso. Bueno, baja y tenía que pasar por donde nosotros estábamos ahí predicando, ¿verdad? Y me dice, se ha inundado ahí arriba. Me dice, voy a ir a quitarle la presión del agua en la parte de afuera en el contador. Amén. Y ya salió, ¿verdad? Y después entró y hoy sí, le digo yo. Y la predicación. Está bien duro, no se puede, me dijo. Pues pero yo, dije yo, sacar mis músculos. De veras que está bien duro esto. Mire, los hermanos ahí, esperen, hermanos. Duro es volado usted. ¿Me puedo mover?
regresé nuevamente a la predicación. Y dice una hermana, mire hermano, si gusta, voy a sacar una tenaza, me dice, para que con la tenaza después. Amén, hermana, le digo yo. Levanta la hermana. Todo esto el hermano Vinicio había dejado su vehículo a la vuelta. Y él pensó, ¿verdad? Y dijo, bueno, voy a sacar ahí unas herramientas ahí en el vehículo. Y se va, y cuando va a abrir, solo a quebrar la llave, va, mira. Y se queda el pedacito adentro, mire. Había que sacarlo ahí. Y ahora para llevar a los hermanos. Y ya se regresa el hermano. Bueno, total, al fin se dio, ¿verdad? Y se cerró. Va, gracias a Dios, se cerró. Terminamos el servicio. Y dice el hermano, le voy a pedir a la hermana América que yo allá tengo un repuesto de llave allá en la Santísima Trinidad. Que me lleve. Ah, vaya pues. Y se va la hermana América. Y comienza el carro a cascabelear. En la subidita de esa Santísima Trinidad no pudo subir. Dice. Usted quedó a un lado esperando ahí. Le habla al hermano Luis. Hermano, usted me revisó el carro en la mañana y que está este problema. Entonces nunca venían los hermanos. ¿Verdad? Comenzaron a venirse despacito los hermanos. Un gran olor a quemado ese carro, mi hermano. Llegaron ahí. Mire, para no cansarle, hermano, a las 10:30 de la noche fueron los hermanos de la casa. Mire qué tremendo. Y esto es que no había cena. La cena vamos a hacerla el próximo mes. Yo estoy preparándome para vigilia. A ver qué va a pasar en la casa de la hermanita. Porque va a ser en la casa de la hermana vecina. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque hubo un punto del programa donde se dijo, ahora vamos a ejercitar nuestro ministerio sacerdotal. Va a buscar a 3 personas, va a imponer mano y va a orar por esa persona. Y por cada una de ellas, esta persona va a orar también por usted. Fue un tiempo tan especial. Un tiempo tan maravilloso, hermano. Qué lindo cuando estos 3 hermanos oraron por mí. 3 personas llegaron a orar en diferentes momentos. ¿Cuánto necesito la oración de los hermanos? Y también poniendo manos y orando por los demás hermanos. Es parte de nuestro ministerio sacerdotal. Pero también ofrecer sacrificios al Dios del cielo es parte de nuestro ministerio sacerdotal. ¿Cuáles sacrificios? Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 5. Dice la palabra de Dios. Después de Santiago tenemos a la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que nosotros también, como piedras, pero no muertas, sino piedras vivas, debemos de ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? En Salmos, por favor, en el capítulo 107, vamos a buscar en el versículo 22. Salmos, capítulo 107, versículo 22. Dice la palabra del Señor de esta manera. Ahí tenemos un primer sacrificio espiritual. ¿Y cuál es ese, hermanos?
Amén. Vea lo que dice. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ofrezcan sacrificios de alabanza. ¿Y cuáles son los sacrificios de alabanza, hermanos? Cuando nosotros venimos y estamos emproblemados, en pruebas, en dificultades, estas pruebas nos afligen. Y cuando una persona está afligida, mi hermano, y está emproblemada, dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero cuando la persona no está alegre, también el rostro le dice que no está alegre. En el rostro se ve la persona si está mal o no está. Mire, yo al hermanito le veo que algo tiene. Algo no está bien, porque no es la misma persona en el rostro. Entonces, cuando la persona está emproblemada, hermano, lo que menos quiere es cantar. Está alguno alegre, dice, cante alabanza, dice la palabra. Pero ¿y por qué nosotros, hermano, tenemos que cantar, alabar al Señor cuando hay problemas? Bueno, en primer lugar, la Biblia dice que cuando nosotros estemos en diversas pruebas, tenemos que, ¿qué tenemos que ser? ¿Aló? Gozarnos, alegrarnos. Qué difícil es eso, sí, difícil. Pero cuando queremos obedecer la palabra de Dios, entonces, bueno, Señor, yo aquí estoy con esto, Padre. Me voy a comenzar a gozarme. Pero para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo, porque yo he entendido, según me dijeron en el discipulado, por la Biblia, que el fruto del Espíritu Santo, parte de esto tiene que ver con el gozo. Y el fruto del Espíritu es amor. Qué lindo, gozo. Entonces, aun cuando esté en dificultades y en diversas pruebas, yo puedo experimentar gozo. Porque tengo al Espíritu Santo de Dios. De tal manera que voy a cantar alabanza al Señor. Y cuando vengo a cantar y alabar al Señor, ese es un sacrificio de alabanza. Ese es, porque mi hermano, cantar al Señor cuando todo va bien, los hijos están bien chapuditos, bien gorditos, ¿verdad? Y han comido bien y hay un fondo ahí que por cualquier cosa tenemos ahí un dinerito extra en el banco, la refrigeradora está llena de cosas, ¿verdad? La colegiatura está al día, el pago de luz está al día, el teléfono está al día, todo. Así es lindo alabar al Señor, hermano. Alabar a Jesús, qué lindo. No, pero cantemos cuando la cosa no va bien. Allí cantemos, quiero ver. Alabemos al Señor cuando las cosas no salen bien. Sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Señor, aquí estoy. Tú sabes mi problema. Tú sabes mi prueba. Tú sabes lo que estoy pasando, Padre. Pero mi alma te alaba, Señor. Y comienza a cantarle al Señor. Ese es un sacrificio de alabanza. Gracias a Dios por los hermanos que tienen una voz bien entonadita, bien bonita, ¿verdad? Yo siempre hubiera querido ser un cantante, mi hermano. Pero de esos cantantes que pegan, va. No. Me dijo el Señor, no va a ser ese tu don. No va a ser ese tu don. Pero porque no puedo cantar, no voy a alabar al Señor, pues. Sacrificio de alabanza. Que está en una reunión, en un culto de acción de gracias ahí, ¿verdad? Que hacen y usted llega ahí bien tranquilito con su himnario, su Biblia, y viene alguien y le dice, hermano, a un líder o el pastor, hermanito, sí, diríjan usted en 3 alabanzas, por favor. Mire, de por sí no tenemos voz afinada. No conocemos las letras de las alabanzas. Y todavía de ribete nos pasan al frente para que nos comience a temblar las canillas. Ese sacrificio de alabanza. Bueno, hermanos, aquí vengo. Amén, hermano, gracias a Dios. Y usted agarra el himnario y vamos a cantar esta alabanza. Mire, cuán bello es mi Jesús. Usted comienza a cantar. Ayúdenme, hermano, por favor, dígales.
Que aquí entre todos vamos a alabar al Señor. Sacrificio de alabanza. No, pero usted pregúntele a aquel que tiene el don de cantar, mi hermano. Ay, si es que no se aguanta para que le digan, vaya hermano, pase a cantar, hermano. Amén, hermano. Comienza a cantar. Porque tiene el don. Pero los que no lo tenemos, cuando alabamos al Señor, es un sacrificio de alabanza al Señor. Cuando estamos nosotros enfermos y venimos a la iglesia. Y venimos a la iglesia. Como el hermano dio testimonio de la sanidad. Él ejerció su sacerdocio. Oró, impuso manos. El niño se sanó. Pero ¿qué tal los hermanos que aún enfermos vienen a su culto y comienzan a alabar al Señor? Ese es un sacrificio de alabanza. El Señor habita entre las alabanzas de su pueblo. Y a veces el creyente menosprecia la alabanza. Vámonos ya. No, hombre, es que no ha comenzado la predicación. Sí, pero ya comenzó el servicio. Y se comienza con una palabra de oración y con alabanza. Es que las alabanzas no son para los hermanos tardistas, hermano. Bueno, hermanos, cantemos al Señor, hermanos, porque los hermanos, así hacemos tiempo que los hermanos vengan tarde. La alabanza es alabar al Señor. Juega un papel muy importante. Usted ve en el libro de Apocalipsis, los 24 ancianos, cada vez que ven al Cordero sentado en su trono, inmediatamente se ponen y se postran, alabando al Señor, al que vive y permanece para siempre. El Señor, las grandes batallas que peleó, siempre tenían que estar los sacerdotes tocando las trompetas, alabando al Señor. Alábele al Señor. Alabémosle, hermano. Venga. Cierre sus ojos y comienza a cantar al Señor. Deje que los frijoles se quemen, hermano. Algunas personas ahí en ese momento se acuerdan de que dejaron la sopa puesta y no apagaron el fuego. Y ya no están a gusto en el culto, pues. Cierre sus ojos y comience a alabar al Señor. Porque es un sacrificio de alabanza que ejercemos los días miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Entonces, si usted y yo somos sacerdotes del Señor y que debemos ofrecer sacrificios de alabanza, entonces la pregunta es, ¿por qué, hermanito, no canta usted? ¿Por qué los jovencitos no cantan? A la hora del culto que se está alabando al Señor. ¿Por qué no cantan? ¿Por qué? Sacrificio de alabanza. Todos callados. Y los hermanos cantando, amén, amén, aleluya, aleluya. No venimos a alabar al Señor. Es que no tengo himnario, Dios. Aquí está una pantalla. Hay que tener cuidado con esta pantalla, hermano. Hermanito, gracias a Dios por los hermanos que están en esta situación. Tienen unas grandes iniciativas. Grandes iniciativas que tienen y los hermanitos, yo los felicito en el nombre del Señor. El Señor les siga usando, pero me preocupan. Me preocupan. ¿El qué me preocupa? Busquen su Biblia tal y tal y tal y tal versículo. Aquí se los ponen. Y yo cuando veo ya letra gigante, letra grande, desde allá atrás de mí. ¿Cuál es la tentación? ¿Vamos a la iglesia? No, es que no encuentro. Ay, déjala, desde allá ponen la Biblia, hombre. Venite. ¿Sabe que hay pastores que ya no llevan Biblia a predicar? Ahí ven sus aparatillos ahí, en el teléfono. Ahora, yo no estoy en contra del progreso, decía aquella canción, ¿va?
siempre que hay un buen consenso, ¿verdad? La modernización, así es. Un hermano me decía, mi hermano, porque cuando yo pasé, él estaba haciendo un examen virtual del discipulado. Me quedé viendo, pero según yo jugando, estaba en la computadora el hermanito. Entré a la oficina y de ratito llegó el hermano, mire pastor, ¿habrá algún problema? Yo le he hecho el examen y ahí se lo califico y él lo hace en la máquina. No hay ningún problema, hermano. Está bien. Hay que hacer cambios, le digo yo. Así va la modernización. Si ahora el que no tiene una computadora está desfasado. Completamente. Y quizás va a ser así la modernización. Yo hermano, no veo mayor problema en eso. Yo no le veo mayor problema. Pero mi problema es que soy a la vieja antigua. Yo sí agarro mi Biblia. Agarro mi Biblia, mi hermano, porque fíjese que hasta ahorita nadie me ha dicho, párate ahí vos, dame la Biblia con una azucuete ahí. No. Pero si yo agarro una maquinita de esas, hermano, no hombre, si no he caminado media cuadra, mi hermano, cuando ya me la están pidiendo. El punto es, ¿por qué no alabamos al Señor? ¿Por qué no cantamos? Uno de los sacrificios que nosotros los creyentes tenemos que ofrecer al Señor es el sacrificio de alabanza. Vamos a ver el próximo domingo los otros sacrificios, pero le esperamos a la misma hora el próximo domingo. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias.